¿Qué tal? En este video vamos a ver una práctica con SCR. ¿Qué es un SCR? Es un tiristor de tres patitas que puede tener diferentes formas, tales como estas que les muestro. Las patitas se llaman ánodo, cátodo y compuerta. La corriente principal circula por ánodo y cátodo y la compuerta es la patita por donde disparamos al SCR. Mientras no lo disparemos, no circula corriente, es decir, es como un interruptor abierto. Pero al momento en que yo envío un pulso de corriente positivo en la compuerta, entonces es como si cerráramos el switch y comienza a conducir el SCR. SCR quiere decir rectificador controlado de silicio. Como es un rectificador, eso nos indica que únicamente conduce en los pulsos positivos de la corriente alterna, ¿verdad? Los semiciclos positivos. Bueno, entonces el circuito que vamos a armar es este que tengo aquí abajo. Fíjense, en primer lugar tenemos la fuente de corriente alterna de 120 volts. Luego tenemos un transformador, es un transformador reductor que nos va a servir para reducir los 120 volts una décima parte, es decir que solamente van a salir 12 volts de corriente alterna en las terminales del secundario del transformador. Luego tenemos este circuito clásico para disparar al SCR, que lo tengo de este lado, este es el SCR. Fíjense que de este lado entre la corriente principal tenemos una resistencia en serie con un potenciómetro. Este potenciómetro me va a servir para controlar el ángulo de disparo, es decir, el momento en el que quiero que se dispare el SCR. Luego tenemos aquí un diodo. Este diodo me sirve para que solamente pasen pulsos positivos hacia el gatillo del SCR. Y por acá tenemos un capacitor. Ese capacitor es para mantener algún instante el pulso de disparo hacia el SCR, ¿verdad? Para que se mantenga durante algún instante nada más en lo que se dispara. Y como carga voy a utilizar un foquito, un bombillo o foquito automotriz de 12 volts. Entonces vamos a ver que conforme yo le mueva el potenciómetro, el foco va a aumentar o a disminuir su brillo. Y esto es así porque estoy cambiando el ángulo de disparo del SCR. Bueno, entonces vamos a hacer mediciones con el osciloscopio y las formas de onda que vamos a ver son estas que les voy a mostrar. Fíjense, tenemos aquí 4 formas de onda. Las formas de onda superiores nos muestran el voltaje que le cae al SCR y las formas de onda inferiores son el voltaje que le cae a la carga, en este caso al foco. Pero son para diferentes ángulos de disparo. Por ejemplo, las dos que tengo a la izquierda, fíjense que inicialmente todo el voltaje le cae al SCR, pero al momento en que yo lo disparo, en esta línea punteada, se puede ver que en ese momento ya le comienza a caer el voltaje al bombillo, al foco, y por lo tanto ya no le cae al SCR. Luego cuando viene el semiciclo negativo, ahí sí ya le vuelve a caer todo al SCR porque ya dijimos que no deja pasar semiciclos negativos hacia la carga, por lo tanto él los retiene. Y otra vez viene el semiciclo positivo, lo disparo y a partir de ahí comienza a caerle el voltaje a la carga, que es el que se ve acá abajo. Bueno, las formas de onda del lado derecho es exactamente lo mismo, pero tenemos aquí un ángulo de disparo mucho más grande. Eso me indica que a la carga le caen pulsos muy pequeñitos. Entonces, en este caso, cuando le cae muy poquito voltaje al foco, pues obviamente es cuando está prendido muy poco, tiene muy poco brillo, ¿verdad? En cambio, en el ejemplo del lado izquierdo, ahí como le está cayendo más voltaje, vamos a tener un brillo mayor. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Ahora voy a pasar a armar el circuito y vamos a ver estas formas de onda en el osciloscopio.
Bueno, pues ya tenemos montado el circuito. Antes de ponerlo a funcionar, vamos a explicar brevemente cada uno de los componentes. Bueno, aquí tenemos la entrada de 120 volts conectado hacia este transformador. Este transformador cumple dos funciones y ambas son de protección. Una es que reduce el voltaje. En vez de tener 120 volts, vamos a tener, en este caso voy a trabajar con 12 volts. Entonces, reduce los 120 para poder trabajar sin peligro a 12 volts. Y luego, otra de las funciones del transformador es que cuando conecte el osciloscopio, sirve como aislante para poder hacer mediciones con el osciloscopio. Bueno, acá ya está montado el circuito. La carga pues es este foco de 12 volts, es un foco automotriz. Y de este lado pues vamos a analizar el circuito. Aquí tenemos una resistencia. Aquí se ve un capacitor. Este es un capacitor. Luego por aquí tenemos este diodo. Aquí se ve el SCR. El SCR es exactamente como este. Y bueno, por acá, por este lado tenemos este potenciómetro. Con este potenciómetro voy a hacer el control de disparo del tiristor. Y con eso vamos a controlar el brillo del foco. Bueno, pues más o menos así es como funciona. No se les olvide, es muy importante este transformador. Siempre que vayamos a hacer alguna medición, este transformador reduce el voltaje para que no tengamos que trabajar con 120. Y también sirve de aislante cuando vayamos a hacer mediciones con el osciloscopio. Bueno, pues entonces ahora vamos a ponerlo en funcionamiento. Bueno, entonces la primera medición que vamos a hacer es simplemente medir lo que nos entrega el transformador. Tengo conectado aquí el terminal de tierra, que es el caimancito de la sonda del osciloscopio. Y voy a conectar el positivo acá arriba. Y entonces ya se puede ver en el osciloscopio la forma de onda, que es una forma de onda completamente senoidal. Ok, ya conecté la sonda del osciloscopio a la carga, que en este caso es mi foco. Aquí se ve que el positivo está con el positivo del foco y el negativo está conectado en el ánodo del tiristor. Más o menos por ahí se ve. Es este cable. Este cable está conectado al ánodo del tiristor. El foco ya se ve que está prendido. Entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a mover al potenciómetro y van a ver cómo la forma de onda en el osciloscopio cambia al mismo tiempo que cambia el brillo del foco. Entonces chequen que ahorita el foco está apenas prendido y chequen la forma de onda en el osciloscopio. Ok, entonces voy a empezar a moverle. Ahí vamos. Chequen el brillo del foco. Ahí estoy al máximo. Prácticamente le está cayendo toda la media onda positivo, todo el semiciclo positivo le está cayendo al foco. Por eso ya está en su máxima iluminación, ¿verdad? Porque prácticamente todo el semiciclo positivo ya le está cayendo. Ahora voy a volverla a mover, pero ahora hacia atrás, y van a ver cómo se va reduciendo el semiciclo. Ahí ya estoy en el mínimo. Eso quiere decir que le cae muy poquito voltaje al foco y por lo tanto tengo el brillo mínimo. Ok, la siguiente y última medición que vamos a hacer va a ser en el tiristor, es decir, entre ánodo y cátodo. La forma de onda que debemos de ver debe ser complementaria a la que estamos viendo en este momento. Es decir, va a ser lo opuesto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ok, ya tengo conectado el osciloscopio
en el tiristor, es decir, entre ánodo y cátodo. Pueden observar que el foco ya está prendido, tiene muy poquito brillo. Y observen cómo es la forma de onda en el osciloscopio. Una vez más voy a empezar a mover el potenciómetro y vamos a ponerlo de este lado, a ver si se ve un poco mejor. Ok, entonces voy a mover el potenciómetro. Van a ver que va a cambiar el brillo del foco y también va a cambiar la forma de onda. Como les decía hace rato, esta forma de onda es complementaria a la que estábamos viendo cuando medí en el foco. Recuerden que el tiristor, el SCR, solamente conduce el semiciclo positivo. Esa es la razón por la que en este momento que estoy midiendo en el tiristor, pues él retiene el semiciclo negativo y parte del semiciclo positivo. Ahora sí vamos a empezar a moverle. Chequen tanto el brillo del foco como el oscilograma. Entonces chequen. Ahí voy lentamente. El foco está brillando ya cada vez más. Y observen la forma de onda. Ahí estoy al máximo. Fíjense que eso nos indica el foco está completamente prendido. Eso, y en el oscilograma vemos que todo el semiciclo positivo, o prácticamente todo, excepto ese pequeño piquito que se ve ahí, le está cayendo al foco. Por eso tenemos el máximo brillo. En cambio, si voy hacia atrás, otra vez vamos hacia atrás lentamente. Chequen cómo ahora es el tiristor el que está absorbiendo la parte del semiciclo positivo. Ahí estoy al máximo. Y esa es la razón por la que el foco está en un brillo mínimo, porque solamente le está cayendo una pequeña fracción del semiciclo positivo, ¿verdad? Ok, pues eso sería todo. Si el video te sirvió, por favor dale pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima.